¿Te has preguntado alguna vez cuál es el rol de los estudiantes en el aula? Si tú eres instructor, profesor, docente, capacitador, te interesa este tema. ¿Por qué? Porque es importante saber detectar cuál es el comportamiento que tienen nuestros estudiantes en nuestras aulas. Me presento. Mi nombre es Juan José Sánchez de la Garza, instructor y evaluador certificado por la SEP Conocer. Así es que no te pierdas esta videoclase y comenzamos después de la intro. Adelante. Pues bien, empecemos con el primero. El eterno preguntón. ¿A quién no se le ha presentado un estudiante así en la clase? Alguien que nada más está pregunte y puede uno pensar que es por fastidiar, por molestar, etcétera. Sin embargo, aquí es la característica que podemos señalar del eterno preguntón. Interrumpe constantemente y siempre quiere dar a conocer su opinión. Pretende lograr que se apoye su punto de vista. Seguramente ustedes han detectado alguna de estas características en los estudiantes en el aula. Ahora, ¿cómo lo voy a atender? ¿Cómo tratarlo? Dirija sus preguntas al grupo. No resuelva sus problemas. No tome partido. ¿Sí? Aquí está la recomendación de cómo tratar al eterno preguntón. Vayamos a la siguiente. El discutidor. Sin duda, vas a poder identificar quién es el discutidor en el aula, en la clase. A veces este discutidor llega a malhumorar al profesor, malhumorar al docente, al instructor, porque de repente piensa uno que lo hacen a propósito para poder desestabilizar al profesor. Sin embargo, ¿cuáles son las características para poder detectar al discutidor? Le gusta discutir, oponerse por simple placer de hacerlo. Muchas veces discute cuestiones personales. ¿Cómo podemos tratar a este rol, el discutidor? Trate de separar lo que hay de bueno en sus intervenciones y después hable de otra cosa. No se desconcierte, utilice las preguntas. Permita que el grupo se oponga a sus opiniones. Háblele en particular. Pues bien, vamos a la siguiente. El organizador. ¿A qué profesor, docente, instructor no le cae muy bien este tipo o este rol de alumno? El organizador. Pues bien, ¿cómo vamos a identificar el organizador en nuestra clase? Es un facilitador de procesos, hace reglas y busca apoyar al instructor. Determina formas de trabajo y tiempos. El organizador, para que ustedes lo puedan identificar, siempre ayuda a 2, 3, 4 alumnos que están a su alrededor, con los que siempre convive, con los que siempre se sienta cerca en la hora de clase, los ayuda a preparar sus tareas, les ayuda a organizarse, pues. Esta es una característica primordial, el organizador. Vayamos a la siguiente. Primero, vamos a ver cómo tratar precisamente al organizador. Aproveche su apoyo, pero no permita que se quede con el control. Eso es muy importante. Ahora sí, vayamos al siguiente rol. El señor sabelo todo. Por supuesto, el señor sabelo todo. Todos los profesores hemos tenido en algún momento un alumno que se siente sabelo todo. ¿Por qué? Porque es fácil identificarlo. Vamos a ver cuáles son las características del sabelo todo. Quiere imponer su opinión a todo. Puede estar efectivamente bien intencionado o ser un simple charlatán. Es que hay que tener cuidado cuando se nos presente un alumno que juega el rol de sábelo todo. Vamos al siguiente. ¿Cómo tratarlo? Deténganlo mediante preguntas difíciles. Refuerce la confianza del grupo para que no se deje imponer por ese tipo de participantes. Por ejemplo, he aquí un punto de vista interesante. Veamos lo que opinan en el grupo. O sea, es la forma de poder uno darle salida a este sabelotodo sin necesidad de confrontación, simplemente de poder
detenerlo para que no te distraiga al resto de los participantes o los estudiantes en el aula. Ahora sí vamos al siguiente. El líder. El líder. Un rol sumamente importante porque ayuda muchísimo al resto del grupo. ¿Cuáles son las características para poder identificar al líder? Veamos. Es de quien se vale el grupo para lograr sus objetivos, la supervivencia, desarrollo y permanencia del mismo. Los miembros del grupo confían en él, ven sus aspectos positivos. Ese es el líder. Ahora, ¿cómo lo voy a detectar? Es el liderazgo. Busque su aprobación para refrendar acuerdos. Cuando usted detecte que un alumno es muy seguido por otro grupo de alumnos, quiere decir que tiene esa característica, esa capacidad de poder atraer la atención de sus compañeros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Apropiarnos propiamente de esa característica para que nos ayude en nuestra clase. Es muy importante detectar precisamente al líder y hacerlo de nuestro lado. Vamos al siguiente. El servicial. Siempre es importante detectar quién puede ser servicial. Servicial es una característica o un rol que el estudiante puede ejercer en la clase, no nada más con el profesor o con el instructor, sino con sus compañeros. Pero vamos a ver cómo se puede detectar estas características del servicial. Siempre están dispuestos a ayudar, seguros de sí mismos, están convencidos. ¿Cómo tratarlo? Es de gran ayuda durante las discusiones. Invítele a aportar sus experiencias. Recurra con frecuencia a él. Siempre agradezca su participación. Muy importante este rol de el servicial. Vamos al siguiente. El saboteador. ¿Quién no le ha tocado un saboteador? Y es muy fácil detectarlo porque es aquel que cambia las acciones y las cosas del pensamiento del resto del grupo. Es muy importante poderlo detectar. ¿Cuáles son las características? Se centra en las cuestiones afectivas del grupo para beneficio de sí mismo. Se ocupará de dificultar el cambio y atentará contra la tarea. Esas son las características del saboteador. Ahora, ¿cómo las voy a tratar? Tenerlo cerca y ocupado. Es lo más sencillo, tenerlo cerca y ocupado para no permitir el espacio de poder sabotear las actividades de aprendizaje, las tareas de los alumnos, las actividades del grupo, las dinámicas del grupo, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente. El portavoz. Siempre hay un alumno o estudiante que sobresale, hombre o mujer, que sobresale por tener esa facilidad de comunicación. ¿Cómo puedo detectar precisamente? Es muy fácil. Denuncia el acontecimiento grupal, los aspectos que lo mueven, las ansiedades y necesidades de la totalidad del grupo. Recupera y emite las ideas del grupo. Ese es el portavoz. Es esa persona o estudiante que tiene la facilidad para poder comunicar. La comunicación se le da en forma natural. Hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿cómo lo voy a tratar? Es necesario escucharlo. Así de sencillo. Es necesario escucharlo y de alguna manera hacerlo de nuestro lado para que nos ayude a comunicar información valiosa que nos ayudará en el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma grupal. Vamos a la siguiente. El Contreras. ¿Quién no ha tenido en sus aulas un estudiante que le contradice en todo? Seguramente algún estudiante que ha leído mucho y eso le permite tener esa actitud de contrariar todo lo que se dice. O hay veces que esa acción de Contreras pone en entredicho lo que el profesor enseña, algún concepto, algún ejemplo, alguna aplicación. ¿Cómo lo detecto? Muy bien. Vamos a ver cómo se detecta. El Contreras es aquella persona que desde el inicio de la sesión se manifiesta en desacuerdo con el instructor y o con los miembros del grupo. Se manifiesta en la forma de sentarse y sobre todo con los movimientos de desacuerdo.
Nosotros como profesores o docentes o instructores debemos tener la capacidad de observación y poder detectar el comportamiento físico porque nos dice mucho la expresión corporal. Es muy importante leer mucho sobre esto para poder tener esa capacidad de observación y de análisis y poder detectar estos roles que los estudiantes juegan en nuestras clases. ¿Cómo tratar precisamente el Contreras? Rebotar sus comentarios con el grupo en forma abierta, cuestionarlo para que quede en él comprobar su razón. Así de sencillo, así de sencillo. Vamos a la siguiente. El experto. ¿Quién no quisiera un experto en su aula? Todos los profesores queremos un experto. ¿Por qué? Porque podemos apoyarnos en él para poder ayudar a proceso de enseñanza a los estudiantes, sus compañeros. Siempre, en mi caso particular, he detectado que siempre hay uno, dos o tres alumnos que son muy preparados y son mucho más inteligentes o son muy dedicados, son muy serios y que siempre pueden apoyar a otros en sus forma de aprendizaje. ¿Cómo lo detecto el experto? Es el personaje que sabe tanto o más que el instructor sobre la materia objeto de estudio. Puede ser muy valioso para el desarrollo del curso si el instructor lo pone de su lado y lo sabe aprovechar. Ya que es muy importante que cuando detectemos a un experto en el grupo, podamos asignarle tareas para que nos monitoree equipos de trabajo que se puedan organizar en el grupo. Es muy importante aprovechar precisamente este rol de alguno de nuestros estudiantes. ¿Cómo tratarlo? Pues bien, lograr ponerlo del lado del instructor, tratarlo en la misma manera que el resto del grupo. Esta es la forma de cómo tratar al experto. El aliado. El aliado es otro rol muy importante que tenemos que tener la capacidad de detectar, de observar y analizar para poder, de algún modo, que nos ayude en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo detecto? Muy bien. Se establece sintonía con el instructor y se manifiesta de forma directa o indirecta. Muy útil para contrarrestar al Contreras. Fíjense bien esta característica muy importante. ¿Cómo tratarlo? Se le identifica en el grupo por sus testimonios, los cuales apoyan al instructor y en el interés que demuestra por la temática del curso. Muy bien, vamos a la siguiente. El novato. Siempre cuando los estudiantes entran por primera vez a esa clase, o a esa carrera, o a esa escuela, se detecta siempre muy característico en la conducta cuando los estudiantes son novatos. Novatos en el buen sentido de la interacción social, por ejemplo, o novatos en sus relaciones interpersonales. ¿Cómo detecto el novato? Es el participante que no reúne los requisitos de conocimientos o experiencia. Por eso se le llama novato. ¿Cómo tratar al novato? Darle oportunidad de despejar dudas, evitar que sea el punto de diversión de los asistentes. Vaya que nos ha pasado esto del novato como rol que juega nuestros estudiantes. Vamos a la siguiente. Y es la parte de síntesis. El rol que juega el estudiante en el aula. Ya vimos el eterno preguntón, el discutidor, el organizador, el señor sabelotodo, el líder, el servicial, el saboteador, el portavoz, el Contreras, el experto, el aliado, el novato. Si usted detecta alguno de estos elementos o roles que juegan nuestros estudiantes en la clase, procure utilizar precisamente esta característica que les acabo de presentar. Si tiene duda, repase nuevamente este video donde podrá detectar cuáles son las características y cómo puede precisamente atender precisamente esas características de este rol que juegan nuestros estudiantes en la clase. Por lo tanto, esta ha sido la videoclase del día de hoy, el rol que juega el estudiante en el aula. Les agradezco mucho su atención y lógicamente nos veremos en la siguiente videoclase. No sin antes
pedirles por favorcito que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube de cursos online. Nos pueden seguir también en redes sociales como Facebook, cursos online, en Instagram y también en LinkedIn. Además tenemos cursos gratuitos y cursos de paga en nuestro portal www.capiconcursosonline.com. Así es que no me resta más que agradecerles su atención y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí las tienen aquí en la parte de abajo. Las redes sociales aquí están. ¿Sí? Y nos pueden seguir, nos pueden dar un like, por favorcito, que nos puedan apoyar en este canal y sobre todo, edúcate, edúcate, edúcate. Esto es el éxito. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.